Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro video Compensación de sondas pasivas. Ahora que ha completado los primeros 4 laboratorios, debe estar familiarizado con el uso de un osciloscopio para hacer mediciones de tiempo y voltaje básicas. Vamos a dar un paso atrás y hablar nuevamente de las ondas. A continuación se presenta el esquema simplificado de una sonda pasiva de 10:1. En un principio, se les recomienda ignorar los componentes capacitivos en este modelo eléctrico y considerar solo los componentes de resistencia. Cuando miramos solo los componentes de resistencia, determinamos que la combinación de la resistencia de la punta de la sonda de 9 megaohmios más la impedancia de entrada de 1 megaohmio del osciloscopio establece una relación del divisor de voltaje de 10:1. Para aplicaciones de corriente continua o de baja frecuencia es apropiado hacer caso omiso de los elementos capacitivos, pero si necesita medir señales dinámicas, que es la aplicación de medición principal de los osciloscopios, los elementos capacitivos de este modelo eléctrico no pueden ignorarse. Todas las ondas y entrada del osciloscopio tienen capacidades inherentes o parásitas. Estas incluyen la capacitancia del cable de la sonda así como la capacitancia de entrada. La cantidad de capacitancia inherente o parásita variará de un osciloscopio a otro y de una sonda a otra, pero sin componentes capacitivos adicionales diseñados e incorporados para compensar los elementos inherentes en el sistema, la reactancia del sistema en condiciones de señal dinámica pueden cambiar la atenuación total del sistema de sondeo. En lugar de desperdiciar mucho más tiempo hablando de la teoría, vamos a conectar una señal y ver el efecto de la baja compensación, sobrecompensación y de la compensación adecuada. Pero en primer lugar, tenga en cuenta que vamos a conectar nuestra sonda del canal 1 a un terminal diferente de los laboratorios anteriores. Conecte ambas sondas del osciloscopio al terminal marcado Probe.com. Tenga en cuenta que es el mismo terminal también etiquetado como Demo 2. Presione la tecla Default Setup. Configure el canal 1 en 1 voltio por división. Configure la posición del canal 1 en 0 voltios. Ahora presione la perilla del nivel de disparo para establecer un ajuste aproximado del 50% en el canal 1. A continuación, presione la tecla 2 del panel frontal para encender el canal 2 y configúrelo en 1 voltio por división. Configure la posición del canal 2 a aproximadamente 3.5 voltios. Luego, configure la base de tiempo del canal 2 del osciloscopio en 200 microsegundos por división. Si las ondas están adecuadamente compensadas, verá que hay 2 ondas cuadradas de 1 kHz con una respuesta muy plana. Ahora vamos a ajustar la compensación en cada sonda. Con un destornillador pequeño, ajuste el condensador variable que se encuentra en el cuerpo de cada sonda. Tenga en cuenta que este ajuste a veces se encuentra cerca del extremo de la conexión BNC de algunas ondas. Para sobrecompensar, giraremos el capacitor de la sonda 1 a la izquierda y para baja compensación en la sonda 2 a la derecha. Ahora apreciaremos la sonda del canal 1, que es la forma de onda amarilla, sobrecompensada, y la sonda del canal 2, que es la onda color verde, con una baja compensación. Si no se observa una onda cuadrada casi perfecta, a continuación, vuelva a ajustar la compensación de la sonda hasta que las formas de onda en su osciloscopio sean como las mostradas anteriormente. Después de ajustar correctamente las ondas, siempre y cuando siga utilizando las mismas, no es necesario volver a ajustarlas la próxima vez que utilice el osciloscopio. Después de ver este video tutorial, usted debe tener una buena idea sobre la compensación de sondas pasivas. Si desea seguir conociendo características, funcionalidades avanzadas y aprovechar al máximo su osciloscopio, lo invitamos a que nos acompañe en los videos tutoriales siguientes, en los cuales profundizaremos sobre cómo utilizar distintos recursos de medición avanzados. Para mayor información, visite nuestra página web o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico. Hasta pronto.